¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo? El vasto universo, la Tierra bajo nuestros pies e incluso nuestra propia existencia, ¿de dónde surgió todo? La historia bíblica de la creación que se encuentra en el libro del Génesis ofrece un relato profundo y cautivador de cómo Dios moldeó el mundo y dio vida a la humanidad. Pero esto es más que una simple narrativa antigua. Es una historia que ha moldeado civilizaciones, guiado la fe y continúa suscitando profundas preguntas sobre nuestro propósito en el cosmos. En este video nos sumergimos en la esencia de esta historia atemporal, desentrañando su significado, sus significados más profundos y lo que revela sobre el diseño divino detrás de la existencia misma. Acompáñanos mientras exploramos cómo este relato fundamental influye en nuestra cosmovisión, nuestra ética y la forma en que nos vemos a nosotros mismos en relación con Dios y el universo. En el principio, el universo existía en un estado descrito como informe y vacío, un profundo vacío sin orden ni propósito. Antes de la creación solo había oscuridad, un lienzo en blanco esperando la mano del Creador. En este momento crucial, Dios, el ser eterno que existe fuera del tiempo, tomó la decisión consciente de dar origen a la creación. Este acto divino no fue una simple respuesta al caos, sino una elección deliberada para introducir orden y belleza en el universo. Cuando Dios dijo, "Hágase la luz", los primeros rayos de iluminación penetraron la oscuridad, marcando el comienzo de la existencia tal como la conocemos. Esta separación de la luz y la oscuridad simboliza la llegada de la claridad y el propósito, preparando el escenario para el desarrollo de la creación. La decisión de Dios de crear la luz no fue solo un acto físico, representó el establecimiento de la vida, el conocimiento y el potencial de crecimiento. A través de este acto inicial presenciamos el poder de la intención divina, al transformar Dios el vacío en un mundo vibrante lleno de posibilidades, invitándonos a explorar las profundidades de su creación. Tras la creación de la luz, Dios continuó su obra separando las aguas, permitiendo que la tierra firme emergiera de las profundidades. Este acto de separación fue crucial, ya que sentó las bases de la tierra, creando un espacio para que la vida floreciera. Una vez que apareció la tierra seca, Dios ordenó a la tierra que produjera vegetación, introduciendo una diversa variedad de vida vegetal. Estas plantas no solo embellecieron el paisaje, sino que también desempeñaron un papel vital en el ecosistema, proporcionando oxígeno, alimento y hábitat a innumerables criaturas. El florecimiento de la flora sentó las bases para la siguiente fase de la creación, los animales. Dios entonces pobló la tierra, los mares y los cielos con una variedad de criaturas, cada una diseñada de forma única para prosperar en sus respectivos entornos. Desde las majestuosas bestias terrestres hasta los vibrantes peces de los océanos y las aves que surcan los cielos, cada animal tenía un significado en la intrincada red de la vida. Juntos, la tierra, las plantas y los animales formaron un ecosistema armonioso que reflejaba la creatividad y la sabiduría del Creador y subrayaba la interconexión de todos los seres vivos. En la culminación de su creación, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, infundiéndole vida y estableciendo una relación única entre la humanidad y lo divino. Al colocar a Adán en el exuberante jardín del Edén, un paraíso lleno de belleza y abundancia, Dios le confió el cuidado de este espacio sagrado. Reconociendo que no era bueno que Adán estuviera solo, Dios creó a Eva de una costilla de Adán, brindándole una compañera. Su relación era significativa, simbolizando la unidad y la importancia del compañerismo para cumplir el propósito de Dios. Dentro del jardín se alzaban dos árboles importantes, el árbol de la vida, que representaba la vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les ordenó a Adán y Eva no comer. Este mandato fue crucial, pues estableció los límites de su libertad y la importancia de la obediencia a Dios. Su relación con Dios se caracterizó por la intimidad y la confianza, mientras caminaban con Él en el jardín, reflejando el ideal de armonía entre el Creador y la creación, y sentando las bases para las decisiones que forjarían el destino de la humanidad.
En el jardín del Edén, la serpiente emergió como una figura astuta, tentando a Eva a comer del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. La serpiente cuestionó el mandato de Dios, sugiriendo que comer del fruto no los llevaría a la muerte, sino que les otorgaría sabiduría e iluminación. Seducida por la promesa del conocimiento, Eva tomó el fruto y lo compartió con Adán, lo que provocó su desobediencia. Las consecuencias inmediatas de sus acciones fueron profundas. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez, sintiendo vergüenza por primera vez. Esta nueva conciencia marcó un cambio significativo en su relación con Dios y entre ellos. Como resultado de su decisión, perdieron el acceso al árbol de la vida, que simbolizaba la comunión eterna con Dios. La introducción del pecado en el mundo provocó la separación de lo divino, alterando el curso de la humanidad. Este acto de desobediencia no solo afectó a Adán y Eva, sino que también sentó las bases para las luchas y desafíos que vendrían después, destacando la gravedad de su decisión y el profundo impacto del pecado en la creación. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, representan las complejidades de las emociones humanas y el potencial tanto del amor como del conflicto. Al crecer, Caín se convirtió en agricultor, mientras que Abel cuidaba ovejas. Cuando llegó el momento de presentar ofrendas a Dios, el sacrificio de Abel fue favorecido, mientras que el de Caín no. Este rechazo despertó una profunda envidia en Caín, lo que lo llevó a cometer el primer asesinato al matar a su hermano Abel. El pecado de Caín es significativo, ya que ilustra el poder destructivo de la envidia y la ira, marcando un momento crucial en la historia de la humanidad. El acto de fratricidio no solo destrozó el vínculo entre hermanos, sino que también introdujo en el mundo el concepto de violencia y fracaso moral. En respuesta a las acciones de Caín, Dios le advirtió sobre los peligros del pecado que acechaban a su puerta, instándolo a dominarlo. Sin embargo, la negativa de Caín a escuchar esta advertencia tuvo graves consecuencias. Fue condenado a vagar por la tierra, marcado para siempre como un fugitivo. Esta historia sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias de las emociones desenfrenadas y las repercusiones del pecado en la humanidad. En respuesta a la maldad y la corrupción generalizadas que se habían extendido por la tierra, Dios tomó la profunda decisión de purificar el mundo mediante un gran diluvio. Las decisiones de la humanidad lo habían afligido profundamente, lo que provocó la necesidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Noé se destacó como un faro de fe y justicia. Dios lo eligió para llevar a cabo su plan, encargándole construir un arca enorme para salvarse a sí mismo, a su familia y a parejas de todo ser viviente. La fe y la obediencia inquebrantables de Noé ante el ridículo ejemplificaron su confianza en la promesa de Dios. Al subir las aguas del diluvio, el arca se convirtió en un santuario, preservando la vida durante este reinicio divino. Después de que las aguas retrocedieron, Dios estableció un pacto con Noé, prometiéndole no volver a inundar la tierra. El arco iris surgió como un hermoso símbolo de esta promesa, un recordatorio de la misericordia y la fidelidad de Dios. Este pacto no solo marcó un nuevo comienzo para la humanidad, sino que también resaltó la importancia de la fe y la obediencia en la relación entre Dios y su creación, asegurando la esperanza para las generaciones futuras. La historia de la Torre de Babel ilustra el orgullo y la ambición de la humanidad al intentar construir una torre monumental que alcanzara los cielos, con el objetivo de hacerse un nombre y desafiar los límites establecidos por Dios. Este esfuerzo colectivo representaba un deseo de unidad y autosuficiencia, pues creían que podrían alcanzar la divinidad mediante sus logros. Sin embargo, Dios observó sus intenciones y reconoció el potencial de una mayor rebelión. En respuesta, decidió confundir su idioma, causando problemas de comunicación y caos entre los constructores. Esta intervención divina condujo a la dispersión de personas por la tierra, dando lugar a la creación de diferentes naciones, cada una con su propia lengua y cultura. A medida que estos grupos se dispersaban, comenzaron a formar identidades y creencias distintas, a menudo creando sus propios dioses para adorar.
La Torre de Babel sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias del orgullo humano y la importancia de la humildad ante Dios. En definitiva, destaca cómo la diversidad surgió de una sola ambición, moldeando el mundo en un mosaico de naciones, cada una con expresiones únicas de fe y cultura. Abraham, originalmente conocido como Abram, fue elegido por Dios para ser el padre de una gran nación, lo que marcó un momento crucial en la historia bíblica. Dios lo llamó a salir de su tierra natal, prometiéndole que se convertiría en el patriarca de una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo. Esta promesa fue significativa, no solo para Abraham personalmente, sino también para el desarrollo de la historia de fe y redención. La fe inquebrantable de Abraham en las promesas de Dios, a pesar de su avanzada edad y los desafíos que enfrentó, ejemplificó la esencia de la confianza en el plan divino. En el centro de esta relación estaba el concepto del pacto, un acuerdo sagrado entre Dios y Abraham que establecía un vínculo duradero. Este pacto incluía la promesa de tierra, bendiciones y una relación especial con Dios, que se extendería a los descendientes de Abraham. Las implicaciones de este pacto fueron profundas, ya que sentó las bases para la nación de Israel y el desarrollo de la historia de la salvación. El camino de fe de Abraham es un ejemplo perdurable de obediencia y confianza en las promesas de Dios, moldeando el curso de la historia para las generaciones venideras. Las luchas y los triunfos de los descendientes de Abraham se ilustran vívidamente a través de la historia de Jacob, quien se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob, posteriormente llamado Israel, tuvo 12 hijos, cada uno representando una tribu que formaría la base de la nación israelita. Entre estos hijos estaba José, cuyo viaje a Egipto comenzó con la traición de sus hermanos. Vendido como esclavo, José enfrentó numerosas dificultades, pero finalmente ascendió al poder en Egipto, convirtiéndose en el segundo al mando del faraón. Su capacidad para interpretar sueños y administrar recursos durante una hambruna no solo salvó a Egipto, sino que también puso a su familia a salvo en Egipto, sentando las bases para eventos futuros. Sin embargo, con el tiempo, los israelitas fueron esclavizados por un nuevo faraón que temía su creciente número. En este periodo oscuro, Moisés emergió como una figura clave, elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud. Mediante una serie de eventos milagrosos, incluyendo las plagas y la separación del Mar Rojo, Moisés guió a los israelitas hacia la libertad, marcando un triunfo significativo en su camino y cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Esta narración destaca la resiliencia y la fe de los descendientes de Abraham en medio de la adversidad. La historia de Moisés guiando a los israelitas fuera de Egipto es un poderoso testimonio de fe e intervención divina. Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente, encargándole confrontar al faraón y exigir la liberación de su pueblo. A pesar de la reticencia inicial, Moisés obedeció, y Dios desató una serie de 10 plagas sobre Egipto, cada una demostrando su poder y juicio. La plaga final, la muerte de los primogénitos, obligó al faraón a ceder, permitiendo a los israelitas partir. Al partir, se enfrentaron al enorme desafío de cruzar el Mar Rojo, perseguidos por el ejército del faraón. En una demostración milagrosa del poder de Dios, Moisés levantó su vara y las aguas se separaron, permitiendo a los israelitas cruzar en seco. Este evento no solo marcó su liberación, sino que también simbolizó la protección y liberación de Dios. Tras su huida, los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios les dio la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Este momento consolidó su identidad como pueblo elegido de Dios y estableció la relación de pacto, guiando su vida moral y espiritual mientras emprendían su viaje hacia la tierra prometida. El viaje de los israelitas hacia la tierra prometida estuvo plagado de desafíos y temores, en particular con respecto a los formidables cananeos que habitaban la tierra. Cuando los israelitas se acercaron por primera vez a Canaán, su temor los condujo a la desobediencia y a la falta de fe en la promesa de Dios, lo que resultó en el castigo de vagar por el desierto durante 40 años. Durante este tiempo se estableció un ciclo en el pueblo.
pecarían, enfrentarían la opresión de las naciones vecinas, clamarían a Dios en busca de ayuda y serían liberados por los jueces que Dios les había encomendado. Estos jueces, como Débora, Gedeón y Sansón, desempeñaron un papel crucial para guiar a los israelitas de regreso a la fidelidad y asegurar su libertad de la opresión. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo se sintió cada vez más insatisfecho con este sistema de liderazgo y expresó el deseo de un rey que los gobernara, buscando ser como las demás naciones. Esto culminó con la unción de Saúl como el primer rey de Israel, lo que marcó un cambio significativo en el gobierno. El reinado de Saúl sentaría las bases tanto de triunfos como de pruebas, moldeando el futuro de la nación israelita. La trayectoria de David, de pastor a rey, es una historia extraordinaria de fe, valentía y propósito divino. Inicialmente un humilde pastor que cuidaba los rebaños de su padre, David alcanzó fama al derrotar al gigante Goliat con solo una honda y una piedra. Esta victoria no solo demostró su valentía, sino también su inquebrantable fe en Dios, lo que le valió la admiración de los israelitas y un lugar en la corte del rey Saúl. Sin embargo, a medida que crecía su popularidad, también crecían los celos de Saúl. Temiendo la posibilidad de que David usurpara su trono, Saúl intentó matarlo, lo que obligó a David a huir y vivir como fugitivo. A pesar de las dificultades que enfrentó, David permaneció fiel a Dios, negándose a hacerle daño a Saúl cuando se le presentó la oportunidad. En medio de estas pruebas, Dios le hizo una profunda promesa a David, que su linaje perduraría para siempre y que su reino nunca terminaría. Este pacto estableció a David como una figura central en la historia bíblica, presagiando la llegada del Mesías a través de su linaje. La trayectoria de David ejemplifica los temas de la perseverancia, la fidelidad y el plan soberano de Dios frente a la adversidad. Salomón, hijo de David, es reconocido por su extraordinaria sabiduría, un don que solicitaba fervientemente a Dios cada vez que se le presentaba la oportunidad. Reconociendo la inmensa responsabilidad de liderar a los israelitas, Salomón buscó la sabiduría para gobernar con justicia y discernir el bien del mal. Esta petición agradó a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino que también le concedió riquezas y honor. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una magnífica estructura que se convirtió en el lugar central de adoración para los israelitas y un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El templo representaba una manifestación física del pacto entre Dios e Israel, donde se ofrecían sacrificios y oraciones. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y logros, los últimos años de Salomón estuvieron marcados por un declive debido a su inclinación al pecado. Influenciado por esposas extranjeras, recurrió a la idolatría, alejando a la nación de Dios. Este cambio finalmente resultó en la desaprobación divina, lo que puso de relieve los peligros de desviarse de la fidelidad y las consecuencias de permitir que los deseos personales eclipsaran el compromiso con Dios. La división de Israel y Judá marcó un punto de inflexión significativo en la historia del pueblo de Dios, como resultado de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Tras el reinado de Salomón, el reino enfrentó conflictos internos que llevaron a una división entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta fractura fue alimentada por la idolatría y el rechazo de los mandamientos de Dios, a medida que el pueblo se apartaba de su relación de pacto. En respuesta a este declive moral, Dios suscitó profetas para llamar al pueblo a volver a Él, instándolos a arrepentirse y a volver a una vida de rectitud. Figuras como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías desempeñaron un papel crucial en la transmisión del mensaje de Dios, advirtiendo del juicio inminente y la necesidad de renovación espiritual. A pesar de sus esfuerzos, ambos reinos continuaron desviándose del camino de Dios, lo que finalmente los condujo al exilio. El reino del norte de Israel cayó ante los asirios, mientras que Judá fue conquistada por los babilonios. Este exilio sirvió como un recordatorio aleccionador de las consecuencias del pecado y la importancia de permanecer fiel a Dios, sentando las bases para la restauración y la esperanza futuras.
El regreso de los israelitas del exilio marcó un momento crucial en su historia, iniciado por un decreto del rey persa Ciro. Este decreto les permitió regresar a su tierra natal y reconstruir el templo de Jerusalén, cumpliendo así la promesa divina de restauración. En su viaje de regreso, el pueblo se sentía lleno de esperanza y anticipación, deseoso de recuperar su identidad y su culto en el espacio sagrado que había sido destruido. Sin embargo, el proceso de reconstrucción estuvo plagado de desafíos. Los exiliados que regresaron se enfrentaron a la oposición de los pueblos vecinos, quienes intentaron frustrar sus esfuerzos y lucharon con recursos limitados y discordia interna. A pesar de estos obstáculos, los israelitas perseveraron, motivados por su deseo de restaurar su relación con Dios y su comunidad. La finalización del templo simbolizó no solo una estructura física, sino también un compromiso renovado con su fe y su herencia. Esta reconstrucción encendió la esperanza en el reino eterno prometido, ya que el pueblo anhelaba un futuro donde Dios moraría entre ellos una vez más. Su viaje de regreso a Jerusalén y la restauración del templo sirvieron como testimonio de la fidelidad de Dios y la perdurable esperanza de redención. A lo largo del Antiguo Testamento, numerosas profecías predijeron la venida del Mesías, un Salvador prometido que liberaría a los israelitas y establecería el reino de Dios. Estas profecías hablaban de su nacimiento milagroso, su linaje y su rol como rey, enfatizando que provendría del linaje de David y nacería en Belén. La anticipación entre los israelitas crecía, anhelando un líder que restaurara su nación y trajera paz. Imaginaban un rey poderoso que los liberaría de la opresión y cumpliría las promesas de Dios. Esta esperanza era palpable, especialmente en tiempos de dificultad y exilio, ya que el pueblo se aferraba a la creencia de que Dios enviaría un redentor. El cumplimiento de estas profecías comenzó con el anuncio del nacimiento de Jesús de María, una joven elegida por Dios. El ángel Gabriel reveló que ella concebiría por obra del Espíritu Santo, dando a luz al Hijo de Dios. Este momento marcó el inicio de la realización de la tan esperada promesa, cuando María aceptó su papel en el plan divino de Dios, sentando las bases para la llegada del Mesías que cambiaría el curso de la historia. La vida y el ministerio de Jesús comenzaron con su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán, un acontecimiento significativo que marcó el inicio de su misión pública. Tras su bautismo, Jesús fue conducido al desierto durante 40 días de ayuno y tentación, emergiendo con el poder para proclamar el mensaje del reino de Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros, incluyendo la sanación de enfermos, la restauración de la vista a ciegos e incluso la resurrección de muertos. Estos actos no solo demostraron su autoridad divina, sino que también ilustraron la compasión de Dios y el poder transformador de la fe. En sus enseñanzas fue central el mensaje de amor, perdón y el llamado al arrepentimiento, invitando a todos a entrar en el reino de Dios. Sin embargo, sus enseñanzas y acciones radicales a menudo lo pusieron en conflicto con los fariseos y líderes religiosos, quienes lo veían como una amenaza a su autoridad y tradiciones. Su oposición aumentó a medida que Jesús cuestionaba sus interpretaciones de la ley, lo que finalmente generó mayor tensión y hostilidad. A pesar de este conflicto, Jesús se mantuvo firme en su misión, encarnando la esencia misma del amor y la gracia de Dios por la humanidad. Los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús son cruciales en la narrativa de la redención. La última cena, compartida con sus discípulos, tuvo un profundo significado, pues Jesús instituyó la nueva alianza, simbolizada por el pan y el vino. Explicó que su cuerpo sería partido y su sangre derramada para el perdón de los pecados, estableciendo una nueva relación entre Dios y la humanidad. Durante esta íntima reunión, Jesús también predijo su traición, que pronto se manifestaría. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, sucumbió a la tentación y aceptó traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, lo que llevó a su arresto en el huerto de Getsemaní. Tras una noche de oración y angustia, Jesús fue aprehendido por los guardias del templo. Enfrentó una serie de juicios injustos ante el Sanedrín y posteriormente ante Poncio Pilato, donde se le presentaron falsas acusaciones.
A pesar de su inocencia, la multitud, persuadida por los líderes religiosos, exigió su crucifixión. Finalmente Jesús fue condenado a muerte, soportando un inmenso sufrimiento al ser clavado en la cruz. Su crucifixión marcó la culminación de su misión sacrificial, cumpliendo las profecías y allanando el camino para la salvación de la humanidad. La resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana y significa la victoria sobre el pecado y la muerte. Al tercer día después de su crucifixión, María Magdalena y otras mujeres descubrieron la tumba vacía. Encontraron que la piedra había sido removida y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado, cumpliendo su promesa y las profecías de las Escrituras. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones, dándoles seguridad y la prueba de su victoria. Estas apariciones fortalecieron su fe y transformaron su comprensión de su misión. La resurrección tiene un profundo significado para los creyentes. Les asegura la vida eterna y la esperanza de su propia resurrección. Confirma a Jesús como el Hijo de Dios y el cumplimiento del plan redentor de Dios. Antes de ascender al cielo, Jesús encargó a sus seguidores la gran comisión, instruyéndoles a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Su ascensión marcó la culminación de su ministerio terrenal y la promesa de su regreso, empoderando a los creyentes para difundir el mensaje de salvación y vivir a la luz de su resurrección. En este video hemos recorrido la rica trama de la narrativa bíblica, destacando momentos clave que moldean nuestra comprensión de la fe y la relación de Dios con la humanidad. Desde la historia de la creación y el pacto con Abraham hasta las pruebas de los israelitas y la vida, muerte y resurrección de Jesús, cada evento subraya la importancia de reconocer la presencia y el propósito inquebrantables de Dios a lo largo de la historia. Comprender esta narrativa es crucial, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y cómo sus promesas y enseñanzas resuenan en nuestras vidas hoy. Para concluir, los animamos a tomarse un momento para considerar cómo estas historias impactan su camino de fe y los inspiran a buscar una conexión más profunda con lo divino. Si esta exploración te resultó útil, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con quienes puedan beneficiarse de este mensaje. Juntos sigamos profundizando en la riqueza de las Escrituras y descubriendo el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje.